Y bueno, entre muchos temas que hoy vamos a tener en las 3 gracias, va a estar muy variado y necesitamos que nos rinda. Hay un cuarto Gracio. Hoy tenemos un cuarto Gracio, un hombre que nos acompaña siempre para hablar de finanzas, y qué mejor hacerlo. Hablar de finanzas es algo de lo que siempre tenemos que hablar, hace parte obviamente. Yo creo que todos tenemos una tranquilidad cuando usted dice, no, qué angustia, mínimo es económica. O sea, porque mínimo normalmente vienen ligadas a los temas económicos, que hay que tener en cuenta cómo se mueve la economía mundial, y eso tendría que perturbarme a mí, yo que soy una persona del común, que no tengo nada que ver con los dólares, que cómo funciona mi economía en mi hogar, con cómo se mueve la economía mundial, qué hacer, qué hay que tener en cuenta. Ya está nuestro invitado con nosotros, Gabriel, que siempre nos acompaña, que es coach financiero, ya está con nosotros. Gabriel, siempre un placer recibirte. Muchísimas gracias por la invitación. Qué maravilla tenerte aquí para hablar de lo que está pasando en el panorama mundial. Y es que indudablemente no solo las elecciones en Estados Unidos están afectando la economía, obviamente, de todo nuestro planeta. ¿Cuáles son esos aspectos que están moviendo la economía y de qué manera afecta a Colombia como país? Bueno, pues la economía hoy está siendo afectada por varias razones. La primera, evidentemente, el tema político en los Estados Unidos es algo real, pero también esas connotaciones energéticas. La guerra en Ucrania y Rusia, que aunque todavía se habla desde una manera muy bajita, todavía es un tema bastante fuerte, y esa crisis energética que está trayendo esa guerra entre estos dos países, pues tiene hoy al mundo colapsado a nivel económico, y esto se ha visto permeado a través de la inflación, ¿cierto? Así como se han impreso muchos más billetes para poder acelerar un poco la economía, que también ha afectado el tema inflacionario. La crisis energética es una realidad. Si no vayamos muy lejos, pero por ejemplo en Colombia, a pesar de que está lloviendo hoy mucho, todavía tenemos grandes abastecimientos en los embalses, ¿cierto? Y esto trae, entre otras cosas, procesos inflacionarios y una incertidumbre bastante grande en los mercados financieros. Gabriel, mira, yo creo que es algo como que es común escuchar a todo el mundo hablar y quejarse, todo está muy caro, todo está muy caro, y creo que todos lo hemos sentido, que en realidad el precio de la vida, el costo de la vida ha aumentado demasiado, no solamente en Colombia, sino, como lo estás diciendo, probablemente en el mundo entero. Pero ahora, es algo que no podemos controlar nosotros, es algo de lo cual no podemos, bueno, tal vez podemos, no sé, hacer ciertos aportes, ciertas ayudas, pero en sí que dependa de nosotros, no. Ahora, cómo esto está afectando a las economías familiares, a la economía de ese núcleo más cercano, a la economía personal para quienes viven solos, y qué es lo que hay que tener en cuenta, qué podemos hacer para que este golpe tan fuerte o esta crisis que está pasando a nivel mundial, pues digamos que no nos deje a todos tan aporreados económicamente. Bueno, nuestros clientes, de hecho, hoy hacemos esa lectura frente a esas crisis familiares a nivel financiero, y lo vemos pues con todas esas personas que llegan a nuestro equipo, que se quieren declarar en insolvencia y que pretenden no solamente saber cuál es el camino para poderse declarar en este estado a nivel legal, sino también saber cuál es esa solución, ¿cierto? Y varias soluciones comienzan a ser aquí hoy, digamos que una opción para muchas personas que anteriormente lo veíamos como algo muy lejano. ¿Quién de ustedes me puede decir, ha pensado en respaldar patrimonio o resguardarlo en oro? ¿De pronto alguna de ustedes? Yo sí lo he pensado, pero no lo puedo. Vemos... Yo de quererlo, pero... Okay. Pero muchas personas, de hecho, lo hemos visto como los más grandes ricos del mundo son los que pueden llegar a hacer este proceso, y cualquiera de nosotros lo podría hacer. De hecho, y a veces me preguntan, bueno, si yo quiero resguardar patrimonio en oro, como se hace antes de las guerras, normalmente las personas que prevén este proceso hacen ese tipo de acciones. Muchos me preguntan, ¿y yo cómo hago para comprar oro? O sea, ¿compro la cadenita de oro, el anillo de oro, eso es lo que tengo que guardar o qué es? Con esta inseguridad, ¿cómo salgo con ella? Exactamente. Entonces, aquí lo importante es entender que hay agencias acreditadas para la comercialización de oro, de lingotes, dependiendo pues de nuestro patrimonio, y evidentemente desde onzas. Y esto le va a permitir a aquellas personas que hoy identifican cierta incertidumbre en el mundo a nivel económico poder resguardar esto. Para muchos no es una opción un inmueble, una casa, ¿cierto? Pensemos un poco en la situación de Venezuela hace unos 30 años. El venezolano que decidió, venga, yo veo esto como un poco turbio, como que pueden pasar muchas cosas, mejor voy a resguardar plata en oro, mi patrimonio en oro, versus al que decide, no, yo sigo comprando casas, por ejemplo,
Y en ese momento está lleno de propiedades en Venezuela, pero que no valen nada. Exactamente. Entonces el oro se convierte en una de las opciones más importantes. Pero ¿a partir de cuánto se puede invertir en oro? Porque es que vos me decís eso y yo me imagino millones y millones de millones. No, realmente no hay un límite, ni hay una base específica. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera lo puede hacer. Obviamente es importante tener esas cajas fuertes o acudir a los bancos para poder hacer ese tipo de Pero si bien es cierto, por ejemplo, el tema de la guardarlos. propiedad en Colombia, bueno, bajo el panorama que nosotros tengamos yo creo que sí sigue siendo un panorama que es bastante rentable y de todas maneras sigue siendo una inversión muy segura, pues hay otros países que también están abriendo sus puertas a las inversiones, obviamente en propiedad, y que prometen unos panoramas buenísimos, caso República Dominicana, donde puedes comprar un apartamento en el que de renta corta o algo por un precio muy económico y te da 15 años sin impuestos para que tú logres pagar la propiedad. Y ahí lo importante de poder hacer una buena lectura del mercado internacional, donde yo realmente puedo llegar como una golondrina a invertir, ¿cierto? Esos ángeles inversionistas nos podemos convertir en un ángel inversionista para poder identificar ese tipo de oportunidades y poder evidentemente acentuarnos. Cualquier tipo de decisión que nosotros tomemos va a ir pegada a un riesgo y eso es real, ¿cierto? Pero es una de las opciones. Como hoy es una muy buena opción el tema de resguardar patrimonio en criptoactivos. Hoy el Bitcoin supera los $82.000 por moneda por primera vez en su historia. También se debe un poco a la coyuntura que está pasando en Estados Unidos con el nuevo presidente y lo que se pueda avecinar, ¿cierto? Gabriel, ¿qué tan buena es esta incertidumbre? Porque yo recuerdo la época de pandemia, la gente no gastaba. Entonces, normalmente la gente lo que era la plata para automóviles, para viajes, todo lo guardaba porque era esa incertidumbre de saber cuándo me puedo gastar la plata. Pero entonces terminamos guardando la plata y no hay ese movimiento de dinero que es lo que hace que mueva la economía. Hoy sería interesante poder hablarle a esa señora que compra en la tienda de Don Mario, que va y compra su ajuste de los huevos, el queso, la leche, de cómo hacer para organizar sus finanzas y evitar obviamente que esta incertidumbre no termine diciendo, venga, y entonces yo cómo voy a hacer, pues sí, muy chévere lo del dólar, muy chévere los lingotes de oro, pero pues ni lo uno ni lo otro. En la tienda de a una, entonces yo qué voy a pensar en esas cosas, ¿cierto? Sí, bueno, evidentemente todo dependerá mucho de nuestra capacidad adquisitiva y cuál es nuestro rol dentro de una familia, ¿cierto? Sin embargo, hoy podemos decir que las amas de casas son las encargadas de evitar esos gastos innecesarios. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque no solamente, a ver, yo digo, hay muchísimas opciones para poder resguardar patrimonio, poder protegerte, minimizar un montón de procesos de riesgos a nivel de finanzas personales, pero todo dependerá de en qué entorno me muevo yo. ¿Cierto? Para esas amas de casa que nos están viendo, lo más importante es hoy ser austeros. Necesitamos ser austeros y saber que los gastos hormigas o gastos innecesarios no realmente nos traen hoy nada bueno. Cuando la gente se declara en insolvencia y hacemos esa lectura de aquellos clientes que nos llegan y vemos su historia, comenzamos a darnos cuenta de que tomaron un montón de decisiones completamente erradas que los llevaron a esa situación. ¿Cierto? Entonces es importante poder tener este tipo de... Ser muy organizados. Muy organizados. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en estos últimos días que el dólar ha subido tanto a raíz de las elecciones en Estados Unidos y de la elección de Trump, esto sí afecta directamente la canasta familiar de los colombianos, porque hay una gran cantidad de productos que son importados también y obviamente se incrementa su precio. Por ejemplo, en el maíz normal. con que alimentan las gallinitas que le entregan a usted el huevo que compra Don Mario se vio afectado porque increíblemente esos son productos que importamos. Pero entonces mira, no solamente sube el maíz, sube la gallina y el pollo, suben los huevos también, entonces es toda una cadena que termina subiendo y estamos hablando de alimentos básicos a raíz de este incremento del dólar. Así es, desde ahí la gran invitación a que tengan un mejor relacionamiento con el dinero. Como siempre lo he dicho en el programa, a veces es más importante tener un mejor relacionamiento que tener conocimiento de cómo manejar mis finanzas. Algunas veces nos hemos preguntado por qué este personaje que nunca estudió tiene tanto dinero. Él no sabe cómo se maneja una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿por qué le rinde y por qué cada vez se ve mucho más dinero? Y es evidentemente un buen relacionamiento. Las amas de casa necesitan ese relacionamiento, como cualquier persona,
un mejor relacionamiento para hacer rendir ese dinero en medio de una crisis como la que tenemos hoy Pero económicamente. si te voy a ser honesta, y es que tener ese buen relacionamiento ante un panorama como el que estamos viviendo no es tarea fácil, o sea, definitivamente Pero hay como que hacer... coach nosotros sabemos que tenemos Exacto, que cambiar como coach el teniendo chip. las herramientas, pero hay, no sé, nosotros los mortales, lo voy a decir así, pues yo me angustio, o sea, yo escucho esto y digo que Claro, angustia, y se me genera pongo esa también en el lugar de las incertidumbre, personas que son Sí, 5 y claro. viven con un sueldo mínimo, 2 sueldos mínimos, y decimos, Dios mío, o sea, ¿qué vamos a hacer? Lo bueno es que siempre hay solución. Así es. Al menos en su forma de relacionarse con el dinero hay solución. No vamos a eliminar la guerra, no vamos a Tal bajar a cual. Trump, no vamos a manejar bien la economía, pero lo que sí es que al menos aprender a manejar ese dinero, al menos encontrar oportunidades diferentes, pues en manos de expertos con el acompañamiento completo, como los encontramos en redes sociales. Nos encontramos en las redes sociales, en Facebook como María Eugenia Orozco. La del busito rojo. La del busito rojo, sí. Que hoy vino de amarillo. En Instagram como @insolvenciamaru. Y pueden llamar al 324-318-6131 y asesoría gratuita. Sí, señora. Para quienes llamen diciendo que los vieron en las 3 gracias. Así es, estamos en este momento en una campaña muy agresiva para el tema de asesorías. Solamente se paga el data crédito y tiene una asesoría completa desde el tema ontológico, financiero y jurídico. Y me parece chévere uno finalizar el 2024 con sus finanzas saneadas. Sin lugar a dudas, esa es la tranquilidad de muchos y muy seguramente la posibilidad de vivir de otros, porque cuántos han tomado decisiones que definitivamente sienten que no hay escapatoria y toman decisiones que no son las más acertadas. Así que, como siempre, Gabriel, gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo por acompañarnos y Muchísimas gracias. asesorarnos en las 3 gracias. Muchas Estos gracias son a temas ustedes. que nos incumben a todos, o sea, desde la señora que hoy está haciendo el almuerzo en la casa, usted que me está viendo el día de hoy, porque usted supiera todo lo que se va en esa cocina, en economía, cuando uno no la sabe manejar. Entonces, todos trabajamos en equipo para mejorar la economía del hogar y, por supuesto, del país. ¿Más temas, niñas? No solamente en la cocina, usted tiene prendidos todos los televisores de la casa, ejemplo. tiene Todas las prendidas luces. todas las luces, Deja anda el chorro planchando todo el abierto, día, conectado lava el todos los coso del días, celular. ese tipo de cosas también hacen parte de la economía de la casa y hay que aprender a manejarlo. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. ¿Usted a lava ustedes. todos los días? No, ya por medio. Y eso que mucho. Eso Pero que es que es tiene eso que es niños. mucho. Pero Pero tengo un bebé. es por el bebé. Ah, uno bueno, con pues. bebé, sí, es Usted así. llega y le dice, no, mi amor, vamos a hacer rendir estos pañales. Vamos a ver cómo... Ay, mentira. Le enseña desde bebé. Mejor dicho, vamos a separarnos un momentico y ya regresamos con más Eso es temas. otro Mi senso, amor, ya. pañales y leche. ya. Ríos con